Hemos estado hablando de vivir para el Espíritu, andar en el Espíritu. Hemos estado estudiando todo lo que es el alimento espiritual, la oración, ese compromiso con nuestra vida espiritual. Porque Dios ha puesto en nuestro corazón, en nuestros corazones, un deseo, un anhelo, un querer, un hacer, para que vivamos según el Espíritu y no según la carne. En principio, Dios nos da su Espíritu Santo, nos hace nacer de nuevo por el puro afecto de su voluntad, no por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios, porque así le agradó a Él, así le place que tú seas un hijo de Él, nacido del Espíritu, no nacido, como dice la Escritura, de voluntad de hombre, porque hombre o mujer hayan tenido el querer juntarse, conocerse y traer al mundo un hijo, un bebé, una criatura humana. El Señor habla en su escritura de un nacimiento espiritual, un nacimiento que trae cambios profundos en la vida de esa persona que ha nacido según la carne, una transformación. Y la escritura habla de una persona totalmente diferente, una persona totalmente diferente. Como cuando agarras un borrador y empiezas a borrar, a borrar, a borrar, y borras y haces algo nuevo, algo nuevo. Este hombre, esta mujer de Dios, nacido de nuevo, tiene otras características, tiene otra forma de andar, otra forma de vivir, otro estilo de vida. Y lo que aprendió en el pasado, según culturas, según tradiciones, según enseñanzas filosóficas, según enseñanzas de teorías o lo que creía. Puede hacer que hayas creído en la evolución o en el Big Bang o en alguna explosión. Todas esas cosas quedan hechas afuera y quedan echadas afuera, quedan destruidas. Producto de ese nacimiento de nuevo, de ese hombre que nace de nuevo. Y este hombre que nace de nuevo ya no vive para la carne. Este hombre que nace de nuevo es libre. Este hombre que nace de nuevo, que reconoce su libertad, empieza a vivir en libertad. Este hombre de nuevo que reconoce que tiene un padre que es espiritual, empieza a imitar a su padre. Empieza a hacer las cosas que su padre le dice, porque en otros tiempos, pues, lo que aprendimos muchas veces ha sido en contra del espíritu. Nuestras vivencias, lo que hemos vivido, lo que hemos hecho, ha sido en contra del espíritu. Pero cuando nacemos de nuevo, entonces empezamos a buscar y a averiguar esto de una vida espiritual. Una vida que empieza aquí y que no termina jamás. Una vida nueva, eterna. Y necesitamos aprender a vivir en el Espíritu. Necesitamos aprender a vivir en el Espíritu porque el Señor nos exhorta a que en la eternidad con Él, hablándote de la eternidad con Dios, porque también hay una eternidad sin Dios, llamada muerte eterna, llamada muerte eterna, donde la gente va a vivir en un lugar de tormento separado de Dios. Pero enfocándonos en lo que Dios
desea para los que le aman, los que desean vivir eternamente con Dios. Si es que ese es tu deseo, porque Dios te da la oportunidad, ¿verdad? Te hace el llamado, te busca, te atrae a Él, te rocía con su sangre, te perdona producto de que te has arrepentido de verdad y te inclinaste a Él y le dijiste, te entrego mi corazón, quiero vivir para ti, quiero que se haga tu voluntad, porque empezaste a leer la Biblia y reconociste que la voluntad de Dios era buena, perfecta, justa, y entonces has empezado a escudriñar y ha empezado tu corazón a inquietarte por lo espiritual. A inquietarte por lo espiritual porque has nacido de nuevo. De otra manera, si no naces de nuevo, sigues estando en esclavitud, sigues viviendo para la carne, sigues siendo enemigo de Dios, aborreciendo a Dios. Y ese no es el fin. Ese no es el fin al cual Dios te ha llamado. Ese no es el fin al cual Dios te ha hecho nacer de nuevo, sino para que vivas una vida espiritual y para que vivamos para que aprendamos y vivamos conforme a la voluntad de Dios. Pero muchas veces desconocemos cómo es eso de vivir para el Espíritu. Primeramente, reconocemos a Dios y empezamos a vivir por fe. Las personas, todos los que vivimos para el Espíritu Santo, tenemos que reconocer que Dios existe y tenemos que empezar a vivir por fe. Primeramente tenemos que empezar a vivir por fe porque hay cosas que vemos con nuestros ojos naturales que nos llaman la atención y que el Señor dice que tenemos que echar a un lado. Dice la palabra que tenemos que despojarnos de todo peso, de todas las cosas que nos impulsan a estar en contra de Dios. Son pesadas, inclusive el Señor dice que son cargas pesadas. Cargas pesadas. El pecado es algo pesado. Y el Señor dice que es algo pesado porque el pecado te esclaviza. El pecado te esclaviza. Si vives para la fornicación, te vuelves esclavo de la fornicación. Tienes en tu mente la fornicación. Piensas en la fornicación todo el día, todo el tiempo. Y eres esclavo de eso. Tanto en la parte mental como en la parte física. Y así como eso, otras cosas. Puedes estar siendo esclavo del odio. Puedes estar siendo esclavo de la amargura. Porque hay en ti insatisfacción. Nada te satisface. Te amargas de nada. No te agrada lo que otros te digan. Crees que siempre tienes que tener la razón. Cosas humanas, cosas de la carne. La mentira. La envidia. Puedes ser esclavo de la envidia. De la murmuración. Del chisme. De las disensiones. Puedes ser esclavo hasta de la gritería. Porque quieres tener una voz alta y controlar el sistema, controlar lo que está a tu alrededor. Y el Señor nos dice que estas cosas son las que nos hacen resbalar cuando empezamos a vivir una vida espiritual. El Señor también nos habla de que en este tiempo donde empezamos a aprender a vivir espiritualmente, tenemos una guerra espiritual que parte en nuestro corazón, porque en nuestro corazón hay envidias, hay cosas malas. Dice en Génesis 8 que Dios vio que en el corazón del hombre desde su juventud estaba lo malo. Y ahí está, esa semilla de maldad está en nuestro corazón. Y nosotros cuando nacemos en el Espíritu, cuando nacemos de nuevo, echamos, pisamos y bloqueamos el crecimiento
de ese árbol de maldad en nuestra vida. Y sabemos que este árbol de maldad ha sido echado fuera por Jesucristo Jesús, cuando los frutos del Espíritu Santo empiezan a florecer desde adentro de nosotros y se hacen visibles. Tenemos que producir frutos. El Señor, nuestro Padre Celestial, se glorifica, se engrandece a través de nuestros frutos. Es una gloria, Él se siente feliz, se siente complacido, se siente agradado cuando estos frutos son visibles en ti, producto de que has nacido espiritualmente, producto de ese nacimiento de nuevo en el Espíritu. Si solamente tienes hojas, no sirve, tienes que tener frutos. Si solamente tienes hojas y estás dando sombra, bueno, empezaste, pero tenemos que dar fruto. Y este fruto es fruto de bondad, fruto de paciencia, el fruto del Espíritu Santo, donde a pesar de que vemos con nuestros ojos naturales cosas y vemos que inclusive hasta nuestro cuerpo se motiva a hacer cosas que a Dios no agradan, ese fruto ya no está en nosotros, sino que está el nuevo fruto del Espíritu Santo de Dios. Y entonces hemos cambiado aquellas cosas que no agradaban a Dios por las cosas que agradan a Dios. Hemos abandonado las cosas que agradan a la carne por agradar al Espíritu. Y hemos cambiado entonces la impaciencia por la paciencia. Hemos cambiado la envidia por el amor. Hemos cambiado la falta de misericordia por misericordia. Y hemos empezado a ver en nuestra vida bondad, mansedumbre, humildad. Hemos empezado a encontrar en nuestra vida fidelidad hacia Dios. Antes, cuando no éramos fieles, ahora somos fieles a Dios. Antes, cuando éramos rebeldes y contumaces, entonces ahora el hombre espiritual, ese hombre espiritual que ve las cosas con discernimiento, ha dejado el orgullo, ha dejado la altivez, ha dejado la rebeldía, ha dejado la imprudencia y se ha dedicado por ejercitar todas las cosas que el Señor ama. Porque las cosas que el Señor ama, entonces tú también empiezas a amarla. Y las cosas que el Señor odia, tú empiezas a odiarlas. Las cosas que el Señor aborrece, tú empiezas a aborrecerlas. Las cosas que el Señor no le agradan, a ti tampoco te agradan. Dice en Colosenses 3, en el versículo 5, hablando de la vida antigua y la nueva vida, porque eso es lo que estamos hablando. En un proceso de transformación, un proceso de cambio, así como cuando agarras una pieza que te encuentras en el campo, que de verdad es valiosa, pero la encontraste oxidada. Y dijiste, esto me es útil, muy útil. Y empezaste a limarlo, a lijarlo, o quizás lo metiste en agua o en algún líquido para que le quitara el óxido, para hacerla adecuada, para algo bueno, igual que tú y yo. El Señor nos transforma para que estemos aptos para toda buena obra. Obras buenas que el Señor ha preparado para nosotros. Entonces imagínate lo importante que es empezar a escudriñar y a averiguar lo que hay en nosotros, lo que se va a reflejar en nosotros a partir de ese momento en que hemos nacido de nuevo. Déjame decirte que el nacer de nuevo es algo eterno,
Y cuando naces de nuevo en algo eterno, no tiene fin. Empiezas a aprenderte el conocimiento de Dios que es infinito. Empieza a ser limpiado por la palabra de Dios, a ser transformado por el Espíritu Santo de Dios, de gloria en gloria, limpiado por el Padre Celestial para que lleves mucho fruto. Y los hijos de Dios, los que son nacidos de nuevo, se reconocen por sus frutos. Por eso, mientras más fruto conforme al Espíritu Santo de Dios, menor tiene que ser el fruto antiguo que nos hacía reconocibles como entes de maldad, que nos hacía reconocer como rebeldes, contumaces, malos ante los ojos de Dios, enemigos ante los ojos de Dios. Y dice Colosenses 3:5, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Mira, lo que está en vosotros, lo que está en mí, lo que está en ti, lo que está en cualquiera de nosotros, que sea terrenal, el Señor nos dice que lo hagamos morir. Y no nos lo está diciendo como una recomendación, como un consejo, sino como algo que es necesario para nuestra vida espiritual con Dios. Separado de Dios, puedes hacer todas estas cosas. Te son lícitas, porque están disponibles allí para que las hagas, pero no te convienen. No son buenas. Porque entonces, si hemos nacido de nuevo, si el Señor nos da la oportunidad de nacer de nuevo, empezamos a creer en Dios, tenemos fe, sentimos que Dios está en nuestro corazón, entonces no nos conformamos con eso, sino que vamos más allá. No nos quedamos allí con que Dios está en el corazón, con que le oro a Papá Dios de día y en la noche antes de acostarme, y que le doy gracias cuando se abrió una puerta para el trabajo, cuando se abrió una puerta para algo maravilloso, sino que empiezo a pensar en las cosas del Espíritu. Empiezo a pensar en las cosas del Espíritu y me doy cuenta cuáles son las cosas que a Dios no agradan y las echo fuera. Las hago morir. Todo lo terrenal. Imagínate, todo lo que sea terrenal, el Señor te está diciendo que lo hagas morir. Todo lo que sea terrenal dentro de ti, el Señor te dice que lo hagas morir. ¿Por qué? Porque debe nacer lo espiritual dentro de ti. Tiene que reflejarse el hombre espiritual que está dentro de ti. Si el Espíritu Santo está dentro de ti, el Espíritu Santo te va a guiar a la verdad. Si eres hijo de Dios, el Espíritu Santo te va a guiar. Pero en este punto tenemos que reconocer que hemos venido de un mundo carnal, de una vida que es antigua y que obviamente nos ha gustado vivir así y nos ha agradado vivir así. Y en esta nueva vida espiritual tenemos que desechar todas estas cosas y empezar a ser dirigidos por el Espíritu Santo de Dios y dejarnos dirigir por el Espíritu Santo de Dios. Mira que puedes estar con el Espíritu Santo de Dios, pero también le puedes decir al Espíritu Santo de Dios que no te gusta lo que Él te está enseñando. También lo puedes hacer. Dios te ha dado la potestad para que tú puedas decidir. Incluso para que puedas decidir en contra de ti mismo. De ahí que tiene que nacer de nosotros ese fruto de mansedumbre, ese fruto de humildad que está en el Espíritu Santo de Dios. Debe florecer para que los otros frutos maravillosos, que no son muchos sino uno solo, porque el Señor habla en su escritura de el fruto del Espíritu Santo, un solo fruto. Así como existe un Dios, existe también un solo fruto.
Pero este fruto es diverso, según la multiforme sabiduría de Dios, y se expresa ese fruto en bondad, mansedumbre, templanza, fe, fidelidad, bondad, paciencia, paz, amor. Ese fruto del Espíritu Santo se manifiesta de esa manera. Y si se manifiesta el Espíritu Santo de Dios en tu vida y el fruto del Espíritu Santo de Dios se refleja en ti, producto de ese nuevo nacimiento, producto de ese andar en el Espíritu, todas las cosas antiguas empiezan a morir dentro de ti. Sea fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Te estoy leyendo Colosenses 3 en el versículo 5, donde nos está diciendo las cosas que debemos hacer morir en nuestra vida espiritual. La idolatría, la avaricia, el amor al dinero, los deseos, las murmuraciones, pasiones desordenadas. ¿Sabes? Hay personas que tienen pasiones desordenadas, que a Dios no agradan, inclusive dentro del matrimonio. Tienes que tener tu pareja, tienes que estar en tu matrimonio conforme a los ojos de Dios, no dándole rienda suelta a las pasiones desordenadas. ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón tenemos que hacer lo que Dios nos dice? Bueno, primeramente porque lo que Dios dice, lo que sale de su boca, es vida eterna. Porque si Dios te dice que no hagas estas cosas, es porque es bueno para ti. Porque también el Señor dice que si no haces esas cosas, lamentablemente vendrá la ira de Dios contra ti. La ira de Dios vendrá contra ti, contra mí, contra todos nosotros, contra todos aquellos que son hijos de desobediencia. En otras palabras, el Señor nos está diciendo que si Él te exhorta y tú eres desobediente, entonces la ira de Dios va a venir sobre ti. Dice en el versículo 6 de Colosenses 3, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Hablándote del hombre antiguo, el hombre que ya no está en ti, el hombre que va muriendo según esas obras, va muriendo, porque ese hombre muere. Al tú despojarte de todas esas cosas, muere, porque los frutos empiezan a desaparecer. Ya el fruto de desobediencia desaparece. El fruto de la murmuración desaparece. El fruto de la fornicación desaparece completamente. Y esos frutos que te hacían impuro, que te hacían ver como desordenado, que te hacían ver como malo y enemigo ante Dios, desaparecen totalmente producto de tu andar en el Espíritu Santo, producto de tu obediencia. Necesitamos aprender estas cosas para saber cuáles son las cosas que no nos convienen según nuestra vida nueva en Cristo Jesús. Otra de las cosas que nos motivan a deshacernos de todas estas cosas es la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Tenemos una libertad en Cristo Jesús y esa libertad tenemos que mantenerla, porque de lo contrario las cosas que nos atan al pecado nos vuelven a ser esclavos, y si nos hacen esclavo, entonces volvemos otra vez a la cárcel, volvemos otra vez a la esclavitud,
volvemos a convertirnos en enemigos de Dios y no nos conviene vivir conforme a la carne, no nos conviene ser enemigos de Dios, no nos conviene ser hijos de desobediencia. Aquí en Colosenses 3, en el versículo 6, nos habla claramente de dos tipos de hijos. Los hijos de Dios, que son los hijos obedientes, y los hijos del mal, los hijos de la desobediencia. La desobediencia, imagínate tú el poder que tiene la desobediencia. Si eres desobediente, el Señor te va a destruir. ¿Por qué te va a destruir el Señor? Bueno, porque el Señor te dio un cuerpo, ¿verdad? Él te dio la potestad de un cuerpo, pero ese cuerpo le pertenece a Él, porque Él lo creó porque Él quería vivir allí en ese cuerpo. ¿Entiendes? No es una cosa que tú mismo creaste, no es algo que tú hayas decidido, no fue algo que tú quisiste. Es algo que el Señor ha hecho según su voluntad, así le plació a Él. Y Él te dio pues esa capacidad de pensar, esa capacidad de reaccionar, esa capacidad de comprensión humana para que tú entendieras y empezaras a caminar según su voluntad. Y pues, si tú decides desobedecer, si tú decides dañar el templo de Dios, entonces Dios te va a destruir. Y eso es para todos, para los que conocen a Dios, para los que no conocen a Dios, para los que quieren vivir según el Espíritu Santo de Dios. Para todos los que anden en desobediencia vendrá la ira de Dios. Es lo que dice aquí en Colosenses 3. En el tiempo antiguo, hablándote de cuando estuvo esa lucha entre Dios y el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel era rebelde, contumaz, tenía una cerviz dura, era orgulloso, era altivo, murmuraban, se quejaban, no estaban satisfechos con lo que Dios les daba. A pesar de que Dios los eligió, se hicieron enemigos de Dios y Dios no anda con sus enemigos, Dios quiere la paz. De hecho, cuando Jesucristo vino a dar su vida por ti, por mí, por muchos en este mundo, hizo la paz. Y si Dios, después de haber hecho la paz, de haber levantado la banderita blanca, donde nos perdona, tú sigues en desobediencia, imagínate que Dios te perdona y te dice, te estoy perdonando, y tú queriéndole tirar piedras y peñones y patadas y groserías y desobediencia a la izquierda, desobediencia a la derecha, desobediencia por todas partes. Entonces el Señor termina decidiendo destruir a los desobedientes, porque Él vive en santidad, Él vive en justicia, Él vive en rectitud. Entonces, ¿para qué vamos a ser desobedientes? No, seamos inteligentes espiritualmente, seamos sabios espiritualmente, busquemos de Dios y apliquemos el conocimiento de Dios para vivir según Dios. Abandonemos nuestra vieja manera de vivir. Hagamos morir todas estas cosas que el Señor nos está diciendo, las cuales te puedo seguir ampliando, porque en la Biblia te lo dice detalladamente, detalladamente las cosas que deben morir, las cosas que deben desaparecer de nuestro árbol. Recuerda que somos plantío de Jehová, que somos árboles plantados y cimentados en la roca fuerte que es Cristo Jesús. Y en el momento que nos alimentamos de la palabra de Dios, en el momento que permanecemos en comunión con el Espíritu Santo de Dios, empiezan a florecer todos esos buenos frutos y empiezan a morir todos los frutos de maldad.
Hagamos pues morir lo terrenal en nosotros y empecemos a buscar, a anhelar lo bueno, lo que proviene del Espíritu. Aprendamos en este momento, en esta vida terrenal, a vivir eternamente con Dios. No esperemos al día de la ira de Dios para reaccionar y pensar que ahora sí queremos vivir eternamente porque vimos con nuestros ojos a Satanás, vimos con nuestros ojos el infierno y en ese momento entonces, sí, Señor, ahora sí, permíteme, que ahora sí te creo porque ahora todo lo vi. No, no sirve porque, ¿por qué? Porque el Señor dice que los que se acercan a Él, los que se acercan a Él tienen que creer que Dios existe sin haberlo visto. Los que le agradan son los que viven por fe sin haberle visto. Si llegado el momento del día del juicio, cuando el Señor venga a juzgar a los vivos, a los muertos, a juzgarnos a todos nosotros por las obras buenas y malas que hayamos hecho, en ese momento vamos a ver las cosas completas. Y si las ves completas, entonces, ¿para qué la fe? Es en este momento, es hoy, cuando el Dios Todopoderoso nos exhorta y nos habla para que creamos. Y Él nos ha puesto el creer en nosotros. Entonces, pues, aprendamos a vivir eternamente. Aprendamos a vivir con Dios. Y en la medida que aprendemos a vivir con Dios, le demostramos también a Dios que le amamos. Porque de otra manera, estás amando a Dios fingidamente. Si le dices a Dios que le amas con tu boca, te amo, Dios, tu amor nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Si le dices todas esas cosas, pero tus obras, el fruto de tu caminar es fruto de maldad, entonces no estás amando a Dios. Dios te ama, pero Él también en esa relación de amor, en esa relación donde Él es el esposo y tú la novia, porque la palabra de Dios habla del esposo y la novia, el esposo está impartiendo amor. Ahí está Jesucristo como esposo impartiendo el amor. Dio su vida por amor, te exhorta con amor. Y todo lo que viene de Dios es amor hacia ti, amor hacia ti. Y entonces recíprocamente tú le tienes que amar a Él. Si recíprocamente tú no le amas a Él, a la forma como Él te ama, guardando sus mandamientos, guardando sus preceptos, siendo obediente, viviendo en el Espíritu, entonces Dios te va a separar de Él. Dios te va a echar fuera porque se dio cuenta que no le amabas. Tal y como tú y como yo en el mundo natural hacemos. Hay gente a veces que se enamora sola. Y cuando se enamoran solos, va el amor en una sola dirección. Porque la otra persona no está enamorada. La otra persona no te quiere. Entonces el amor va en una sola dirección. Para que el matrimonio funcione, para que esta relación con Jesús funcione, necesita que el amor que proviene de ti, que es un amor también que es celestial, que Dios ha puesto en tu corazón, debe reflejarse en tu vida. Y mientras más amor, mientras más enamoramiento de ti por el Señor Jesucristo haya o se encuentre en ti,
La vida vieja, la vida antigua, muere. Y la vida nueva en Cristo Jesús florece, nace, se hace más cerca. Aprendamos del Señor Jesús. Aprendamos de Él. Aprendamos de Jesús que estando aquí en la tierra se dejó dirigir por el Espíritu Santo de Dios. Ese mismo Espíritu que estaba en Él y que está en Él, está hoy en ti, para ayudarte, para consolarte, para enseñarte, para recordarte, para que vivas una vida en agrado a Dios, una vida amando a tu Rey. No esperemos a después. Aprendamos desde hoy, desde ya, a vivir eternamente.